Voy a empezar a grabar y te voy a presentar con todos nuestros participantes del comité, si te parece bien. Muy buenos días a Bueno, todos. perfecto. Muy buenos días a todos. En el comité tributario de hoy tenemos beneficios tributarios vigentes para la generación de empleo y hoy nos acompaña Andrés Monroy, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Derecho Comercial y Financiero de esta misma universidad y especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externada de Colombia. Cuenta con más de 9 años de experiencia profesional. Actualmente se desempeña como gerente en la práctica de impuestos y servicios legales, brindando asesorías permanentes en asuntos legales, corporativos, contractuales, tributarios y laborales para entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos hoy. Bienvenidos a todos y ya, el piso es tuyo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como lo mencionaba Gilma, en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunos de los beneficios tributarios que hoy en día se encuentran vigentes por la generación de empleo en el país. Esto digamos que es derivado de la situación de reactivación económica en la que nos encontramos y que nosotros consideramos importante ponerlos bajo su consideración a efectos de pues no desaprovecharlos, ¿no? Quisiera que me confirmaran si están viendo la pantalla. Estamos viéndolo, pero tienes que ponerlo en pantalla completa, en presentación, en modo presentación. Eso, Listo, creo que ahí ya. perfecto. Sí, perfecto. Vale, bueno, perfecto. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en 5 temas. Lo primero, el programa de apoyo al empleo formal de la nómina que viene desde el año pasado. Ustedes recordarán que cuando se inició la pandemia, pues, y todos los cierres y demás, pues una de las mayores preocupaciones de los empresarios era poder mantener la nómina de los empleados. Entonces, a esos efectos, el gobierno nacional lo que hizo fue establecer un programa de apoyo al empleo formal donde básicamente se subsidia parte de la nómina a cargo de los empleadores, ello con el fin de mantener pues los empleos vigentes, que las personas tuvieran todavía una fuente de ingresos a pesar de que la economía estuviera cerrada y pues de esa manera tratar de mantener una economía adecuada. En segundo lugar, nos vamos a referir a los beneficios tributarios para los sectores de economía naranja y el sector agropecuario, los cuales pues digamos que si bien no están directamente relacionados con la nómina, sino más bien son beneficios en el impuesto sobre la renta, uno de los requisitos es generar cierto nivel de empleo. Entonces vamos a hacer referencia a eso también. Vamos a hacer referencia a la deducción del primer empleo que fue creada por el decreto 392 de 2021. De igual manera, nos vamos a referir a los beneficios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, que es la Ley de Primer Empleo, y la Ley 2040-2020, que creó una deducción por contratar adultos mayores en las empresas. Entonces, pues digamos, no siendo más, vamos a entrar en materia. El primer tema que les mencionaba es el beneficio tributario por el apoyo al empleo formal. Como ustedes les saben, pues ya les había mencionado, el decreto 639 del 8 de mayo de 2020 lo había creado con la finalidad de dar a los empleadores hasta el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada empleado y se podía solicitar una sola vez por cada empleado de manera mensual durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020. Posteriormente, con la ley 2060 del 2020 se amplió hasta marzo de 2021. Ahora en el proyecto de ley de reforma tributaria que cursa en el Congreso desde el pasado martes, se está proponiendo ampliar la vigencia de este programa hasta diciembre de 2021. Básicamente los requisitos van a ser los mismos, es decir, beneficiarios del programa son personas naturales, jurídicas, consorcios, cooperativas de trabajo o uniones temporales que hayan sido constituidos antes del 1 de enero del 2020, que estén inscritos en el registro mercantil, que necesiten obviamente el aporte estatal, certificando una disminución del 20% o más de sus ingresos y que no hayan recibido el aporte en más de 4 ocasiones.
y de igual manera que no hayan estado obligadas a restituir el aporte, porque recordemos que si no se cumplían los requisitos y a pesar de eso se entregaba el aporte a las empresas, eh, pues estas digamos que tenían la obligación de devolverlo al Estado si no cumplían con los requisitos correspondientes. Un tema importante, como les decía, pues es la vigencia que estaba hasta marzo de este año, pero que con el proyecto de reforma, ya lo vamos a ver, se propone ampliarlo hasta finales de este año. En materia de retención en la fuente, creo que es importante resaltar que esto es un subsidio del apoyo al empleo formal, con lo cual, pues digamos que desde el punto de vista contable, este tipo de beneficios se deberían contabilizar como un subsidio estatal. Y en ese sentido, pues la norma también establece que sobre el valor que está recibiendo el empleador como subsidio, pues no se debe practicar ninguna retención en la fuente por parte de las entidades bancarias a través de las cuales se canaliza este subsidio. Ello sin perjuicio de que cuando la empresa con posterioridad pague esos recursos en el salario de sus trabajadores, pues sí deba practicar la retención en la fuente que le corresponde a cada trabajador, según las reglas que tengan pues en materia de retención en la fuente. Em, Ahora bien, este programa de apoyo al empleo aplica para los trabajadores dependientes, por los cuales el beneficiario haya cotizado el mes completo al sistema de seguridad social con un ingreso base de cotización de al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Es decir, uno de los requisitos formales es cumplir con la seguridad social del trabajador, que aparezcan pues como empleados de la empresa que solicita el subsidio, no se les haya aplicado una suspensión temporal del contrato de trabajo o de licencia no remunerada. Recordemos que esta también era una de las opciones que se plantearon al inicio de la pandemia respecto de los contratos laborales de los trabajadores. Y de igual manera que como mínimo, pues hayan hecho los aportes como mínimo en un 50% de los trabajadores que estaban reportados en la pila del periodo del mes de febrero de 2020 a cargo de dicho beneficiario. De igual manera, pues este beneficio no es aplicable a personas naturales que tengan menos de 3 empleados, personas naturales políticamente expuestas o entidades cuya participación de la nación o entidades descentralizadas sea superior al 50% de su capital. Em, bueno, creo que los requisitos ya los mencionamos. Quisiera hacer referencia un poco a cuál es la cuantía de ese aporte. Como les decía, corresponde al 40% del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, hoy en día 363.000 pesos por cada empleado. De igual manera, se establece que si los postulantes al programa tienen como actividad o actividades económicas principales las actividades turísticas, hoteleras o de gastronomía, o actividades artísticas de entretenimiento y recreación, la cuantía del aporte corresponde al 50% de un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, 454.000 pesos. Em, entonces, digamos, hay una diferencia respecto del código SIU que esté desarrollando cada compañía. Como les decía, en el proyecto de ley de inversión social se propone ampliar la vigencia temporal de este programa de apoyo al empleo formal únicamente para aquellos potenciales beneficiarios que para el periodo de cotización de marzo de 2021 hubiesen tenido un máximo de 50 empleados. Entonces se ampliaría desde julio de 2021 hasta diciembre de 2021, en las mismas condiciones y términos previstos que hemos expuesto. Estos beneficiarios podrán solicitar el aporte por una vez mensualmente para los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en este proyecto de ley se establece que el Gobierno Nacional, en diciembre de 2021, dependiendo de los indicadores económicos, macroeconómicos, como el desempleo y la disponibilidad presupuestal, extensión del programa máximo hasta el 30 de junio de 2022. De igual manera, únicamente para aquellos potenciales beneficiarios o empleadores que a marzo de 2021 cuenten con un máximo de 50 trabajadores. Eh,
En virtud del proyecto, tratándose de aportes estatales de julio a diciembre, no podrán acceder al programa las personas naturales que tengan menos de 2 empleados reportados en la planilla pila correspondiente al periodo de cotización del mes de febrero de 2020 y las personas políticamente expuestas. Entonces, digamos que un gran cambio respecto de no solo el plazo, que es, digamos que lo más llamativo, sino también la limitación en cuanto al número de empleados, porque digamos que un poco el beneficio pues ya se está enfocando más es en las pequeñas y medianas empresas. Recuerden que este programa fue bastante criticado porque, pues, digamos, algunos sectores consideraban que solo estuvo dirigido o solo se garantizó su acceso a las grandes empresas. Entonces, por esa razón, lo están limitando a 50 empleados. Pero, digamos, ya eso es, digamos que una política, pues, de Estado de cómo se busca controlar este tema del desempleo. De igual manera, en la ley de emprendimiento se habla del incentivo a la creación de empleos nuevos. Entonces, básicamente se crea un incentivo con el fin de financiar los costos laborales, como los pagos de seguridad social y parafiscales, que está dirigido a empleadores que generen nuevos empleos mediante la contratación de trabajadores adicionales, es decir, eh, plazas de empleo nuevas. Entonces, allí tratándose de trabajadores adicionales que correspondan a jóvenes entre 28 y 18 años de edad, el empleador recibirá como incentivo un aporte estatal equivalente al 25% de un salario mínimo legal mensual vigente por cada uno de los trabajadores adicionales. Tratándose de trabajadores adicionales que no correspondan a jóvenes entre 18 y 28 años, el incentivo será del 10% por cada uno de esos trabajadores y este incentivo estaría vigente desde que se promulgue la Ley de Inversión Social o, digamos, la reforma tributaria que actualmente cursa en el Congreso hasta agosto de 2023. En todo caso, pues el empleador solo podrá recibir un incentivo máximo de 12 pagos. eh, digamos que es limitado pues a 12 nóminas de un trabajador. De igual manera, en el evento en el que el incentivo sea otorgado mediante el pago de aporte estatal para acceder al mismo, el empleador deberá haber realizado los aportes correspondientes a seguridad social a través de la correspondiente planilla pila y el incentivo no podrá otorgarse de manera simultánea con otros aportes o subsidios a nivel nacional no tributarios que se hubiesen creado con el incentivo de fomentar la contratación formal. Pero la norma, digamos, o el proyecto de ley establece que es compatible con el programa de apoyo al empleo formal eh, que hemos referido anteriormente. Entonces, digamos, pueden existir empresas que, habiendo aplicado el programa de empleo, de apoyo al empleo formal, puedan aplicar también a este incentivo si es que pues resulta ser finalmente aprobado por el Congreso de la República. En segundo lugar, en lo que se refiere a los beneficios de economía naranja y sector agropecuario, creo que en una charla pasada algo mencionamos de ello, pero básicamente la economía naranja pues hace referencia al sector de cultura y a las actividades creativas, así como las demás actividades intelectuales que se centran en producir nuevas ideas para la humanidad y la necesidad de convertir esas ideas en expresiones abstractas o bienes y servicios concretos. Esa digamos que es la definición que nos da la Superintendencia de Industria y Comercio sobre lo que se entiende por economía naranja. Entonces, ha sido una de las banderas de este gobierno la política de economía naranja, la cual busca fortalecer y crear mecanismos que permitan desarrollar el potencial económico de la cultura y generar condiciones para la sostenibilidad de las organizaciones y agentes que la conforman. Eso digamos que básicamente con el objetivo de generar unos empleos dignos, apoyar la normalización y la materialización de ideas creativas, fortalecer los saberes ancestrales y las prácticas del patrimonio cultural. De igual manera, todo con el objetivo de crear empresa y nuevos empleos formales. Entonces, en ese sentido, desde la ley 1943 del 2019, que fue la primera reforma tributaria de este gobierno, se planteó el beneficio tributario de la renta exenta para las actividades de economía naranja por un término de 7 años contados a partir del año grabable 2021. Entonces, básicamente, las empresas que desarrollen actividades pertenecientes a la economía naranja, pues tienen a partir de ese año
la posibilidad de no pagar impuesto a la renta o su tarifa del impuesto a la renta será del 0% por un término de 7 años. Para ello se requería que esas sociedades o esas compañías estuvieran constituidas e iniciar sus actividades antes del 31 de diciembre de 2021 y posteriormente con la Ley 2010 se extendió a las actividades de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Y también se estableció que los usuarios de zona franca podrían aplicar también a estos beneficios de la economía naranja. Entonces, estas compañías, para poder acceder al beneficio de la renta exenta, como mínimo deben generar un número de 3 empleos formales, tener una inversión correspondiente a 4.400 VTs que se puede ejecutar en los primeros 3 años de su actividad económica y el proyecto de inversión debe presentarse ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Básicamente, pues para poder acceder al beneficio se requiere como un preaprobado pues de este comité respecto al proyecto. Y como les decía, el mínimo de empleos que deben generarse para poder acceder a este beneficio es de 3 empleos, pero a medida que el monto de los ingresos de la compañía aumente, en ese sentido el número de empleos pues es mayor o la obligación de generar nuevos empleos es mayor. Así entonces, como lo muestra esta tabla, si se generan ingresos entre 1 y 217 millones de pesos. Se deben generar 3 empleos, entre 217 millones y 544 se deben generar 4, entre 544 y 1089 5, entre 1089 y 2360 7 empleos y de 2360 a 2904 8 empleos. De igual manera, pues todos estos contratos, estos empleos deben formalizarse a través de contratos laborales con una vocación de permanencia y estas personas, digamos que no deberían tener la calidad de administradores de la compañía como representante legal, gerente, miembro de junta directiva y demás, porque básicamente lo que se busca es, pues efectivamente, que tenga un impacto en la sociedad. Ahora, en el evento en el que la compañía genere un valor de ingresos brutos fiscales superior a esta cifra de 2.904 millones, podrá generar un empleado adicional o estar en la obligación de generar un empleo adicional. Como les decía, pues el requisito para poder acceder a la exención, además de cumplir con los mínimos que ya hemos mencionado y que están en la ley, es presentar el proyecto de inversión ante el Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura. Allí básicamente pues se debe presentar la solicitud de calificación del proyecto, la cual debe tener pues obviamente la identificación del proyecto, la identificación del empleador, cuál es su descripción de conveniencia económica, el número de empleos que se esperan generar, eh, y digamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, estudios financieros, estudios de factibilidad, proyecciones financieras y demás para que el Comité de Economía Naranja pues apruebe este tipo de beneficios. El plazo para presentar esta solicitud es el 31 de diciembre de 2021 y a los 30 días de haberse presentado la solicitud, este comité emitirá una resolución en la cual se decide si se concede el beneficio o no. Entonces, como les decía, los requisitos mínimos son mínimo 159 millones de pesos en un plazo máximo de ejecutar de 3 años y la generación mínima de 3 empleos. Em, Ahora, también tenemos la resolución eh, 194/2020, la cual hace referencia a la renta exenta del sector agropecuario. Esta renta exenta funciona muy similar a lo que tenemos para la economía naranja. De hecho, fue creada en las mismas leyes 1943 y 2010 y tiene pues digamos que la misma finalidad, fomentar el desarrollo del campo colombiano mediante la realización de los montos mínimos de inversión y una generación mínima de empleos, a efectos pues de que las compañías que desarrollan este tipo de actividades puedan tener un impuesto a la renta del 0%. Entonces,
Básicamente, lo que establece la resolución 194/2020 es establecer el procedimiento mediante el cual se realiza la inscripción y presentación de proyectos de inversión que incrementen la productividad del campo colombiano, así como pues la consecuente expedición del acto administrativo que concede el beneficio. Aquí digamos que se deben cumplir básicamente con esa misma autorización previa, pero ya no ante el Ministerio de Cultura, sino aquí mediante el Ministerio de Agricultura, que pues es la entidad correspondiente del sector. Acá los beneficiarios van a ser las personas jurídicas, contribuyentes del régimen general del impuesto a la renta que se encuentren inscritas en el registro único tributario, constituidas a partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 de 2018, es decir, antes del 28 de diciembre de 2018 y que inicien sus actividades económicas antes del 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando pues tengan descritas las actividades correspondientes al sector agropecuario que establece el CIO adoptado para Colombia. Allí entonces los montos de inversión y de ingresos o la relación de inversión, ingresos y empleos que deben generarse para poder acceder al beneficio, eh, pues varía, es un poco más alta que la que mencionamos en la economía naranja, y va desde las 1.500 VTs en inversión hasta las 80.000 VTs y en ingresos desde, desde cero ingresos hasta 290.000 ingresos en VTs. Y allí pues tenemos que se deben generar para el primer rango 1 a 10 empleos directos, para el segundo rango 11 a 24 empleos directos, 25 a 50 empleos directos en el tercer rango y más de 51 empleos directos en el tercer rango. Aquí digamos que el beneficio de la renta exenta ya no es de 7 años, como ocurre en la economía naranja, sino de 10 años, contados a partir del año gravable en el cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural emita el acto de conformidad a través del cual se califica el proyecto como inversión que incrementa la productividad del periodo agropecuario, del sector agropecuario. Durante el periodo de realización de las inversiones, en un tiempo máximo de 6 años, contados del momento de la expedición de conformidad con el acto administrativo correspondiente. Aquí digamos que entonces la diferencia con la economía naranja es que ya tenemos un plazo de 3 años para ejecutar la inversión y aquí tenemos un plazo de 6 años para ejecutar la inversión. Entonces, digamos que por generar esta cantidad de empleos y esta inversión, se logra acceder a un beneficio tributario relativo a la renta exenta durante 10 años. Em, Ahora, en el proyecto de ley que cursa ahorita en el Congreso como reforma tributaria, también se plantea postergar unos años más este tipo de beneficios para el sector agropecuario. Ahora, el decreto 392 del 2021 nos habla del tercer beneficio que queremos exponer hoy, que hace referencia a la deducción del primer empleo. Esta deducción es bastante interesante. Básicamente está dirigida a los contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración del impuesto de renta y complementarios, que tienen derecho a deducir el 100% el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario en relación con los empleados que sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo para estas personas. La deducción máxima por cada empleado no puede exceder de 115 UVTs mensuales y procederá en el año gravable en que el empleado sea contratado por el contribuyente. Es decir, por regla general, nosotros ya tenemos, digamos que el estatuto tributario permite deducir el 100% de los gastos relacionados con la nómina. Aquí básicamente lo que nos está otorgando este beneficio es un 20% adicional para aquellas personas que tengan menos de 28 años y que ese sea su primer empleo. Allí, como lo dice expresamente la norma, la deducción no será por todos los años durante los cuales la persona esté contratada, sino solamente por el primer año en el cual pues, la persona fue contratada. Los beneficiarios eh, pues, digamos, deben representar un incremento entre el número de empleos de la vigencia fiscal en la cual se solicita la deducción con relación al número de empleos que cotizaban el Sistema General de Pensiones a diciembre de la vigencia anterior. Entonces,
Nuevamente, aquí es necesario generar nuevas plazas de empleo, solo que deben ser ocupadas por personas menores de 28 años y que sea su primer empleo. Que generen de igual manera un incremento del valor total de la nómina de la vigencia fiscal en la cual se solicita la deducción con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior. Em, y no se consideran nuevos empleos aquellos que surjan de un proceso de reorganización empresarial, tal como una fusión de empresas o cuando se vinculen menores de 28 años para reemplazar personal que ya estaba contratado con anterioridad. Entonces, repito, se requiere que sea una nueva plaza de empleo, que se esté incrementando el valor de la nómina y que estos sean ocupados por personas menores de 28 años que tengan pues este trabajo como su primer empleo formal. Em, ahora, como les decía, este beneficio pues permite deducir el 120% de los pagos realizados a título de salario y beneficia, digamos que pues tanto al empleado y a la sociedad de cara a la generación de nuevos empleos y a cambio de eso pues un mayor gasto en el impuesto sobre la renta. Em, de igual manera, para efectos de poder acceder a este beneficio, además de los requisitos que hemos mencionado, se requiere obtener la certificación del Ministerio de Trabajo en la que se acredite que se trata del primer empleo de la persona menor de 28 años. Ahora vamos a hablar del cuarto beneficio, que son los beneficios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo o Ley de Primer Empleo. Esta, digamos, es una ley bastante vieja, es la Ley 1429 del año 2010. Ella buscaba facilitar la formalización empresarial, reduciendo los costos tributarios, laborales y mercantiles en los primeros 5 años de creación de las empresas, pero había unos beneficios que se iban a mantener en el tiempo. Quizás algunos pueden recordar estos beneficios, donde se pagaba de manera progresiva el impuesto a la renta por los primeros 5 años, también se pagaba de manera progresiva los gastos de matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio y demás, pero también esta ley traía unos beneficios para la generación de empleos a favor de jóvenes y grupos vulnerables. Eh, Entendiendo por grupos vulnerables los desplazados, las personas en reintegración o discapacitados, las madres cabezas de familia y personas de bajos ingresos. Entonces, eh, muchos de los beneficios de esta ley 1429 ya hoy no se encuentran vigentes, perdieron su vigencia con el tiempo, pero hoy en día todavía se tiene vigente lo que está relacionado con la generación de empleo. Entonces, cuando se contraten personas menores de 28 años de edad al momento del inicio del contrato, personas en situación de desplazamiento en proceso de reintegración o en condición de discapacidad, mujeres mayores de 40 años que no hayan tenido un contrato de trabajo en los 12 meses anteriores a su vinculación, cabezas de familia que estén en los niveles 1 y 2 del CISBEN, y empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes que aparezcan por primera vez cotizando en la planilla Pila. Entonces, las empresas que contraten este tipo de población hoy todavía tienen la posibilidad de tomar como descuento tributario en la determinación del impuesto sobre la renta los aportes para fiscales que realicen respecto de sus trabajadores. Y de igual manera, pues se requiere nuevamente que la nómina haya incrementado y pues que se trate de plazas de empleo nuevas. Y aquí siempre digamos que lo vamos a comparar con el año o con diciembre del año inmediatamente anterior. Finalmente, el último beneficio que tenemos por comentar es el creado por la Ley 2040 de 2020, que es la deducción por contratar a adultos mayores. Esta ley es del 27 de julio del año pasado y estableció de igual manera una deducción especial en renta del 120% del valor social, del valor del salario, perdón, y de las prestaciones sociales por la contratación de personas que no sean beneficiarias de una pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Recordemos que se trata de 57 años para mujeres, 62 años para los hombres. Entonces, al igual que ocurre con la deducción o con la sobrededucción del primer empleo para
para jóvenes. Aquí también hablamos de una sobrededucción para personas mayores de edad. Entonces aquí, de igual manera, pues por ley ya los 100% del salario es deducible, pero nos otorgan un 20% adicional como deducción en el impuesto sobre la renta. Aplica entonces tanto para los pagos por concepto de salario y prestaciones sociales. Pueden acceder los empleadores que sean contribuyentes obligados a presentar declaración de renta y complementarios. Eh, Esa deducción especial del 120% implica que si la empresa paga 100 pesos de salario y prestaciones sociales, entonces se podrá llevar como deducción 120 pesos. Como les decía, pues bajo condiciones normales los 100 pesos ya serían totalmente deducibles. Para la procedencia se requiere que los adultos mayores correspondan por lo menos al 2,5% de la planta del personal cuando se tienen menos de 100 empleados, y este requisito se incrementa en 0,5% por cada 100 empleos adicionales sin pasar del 5% de la planta de personal. Quiere decir que si yo tengo 100 empleados, debo tener por lo menos 3 personas contratadas que sean adultos mayores para poder acceder al beneficio de tomarme el 120% de los salarios y prestaciones sociales que le estoy pagando a esas 3 personas. Y pues cada vez que tenga 100 empleos adicionales, debo incrementar 0,5% la cantidad de adultos mayores contratados en la empresa. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El, em- el empleador debe contratar al empleado por lo menos un año y debe realizarlo con posterioridad a la promulgación de esta ley. Es decir, la persona debió haber sido contratada después del 27 de julio de 2020 y estar contratada por la empresa mínimo durante un año. Esos digamos que son los beneficios que tenemos actualmente para la, para la nómina o para la generación de empleo desde el punto de vista tributario. Como hemos visto quizás en conversaciones anteriores, pues estos beneficios se unen a otros requisitos, o los requisitos de estos beneficios se unen a otros requisitos que, que están vigentes hoy para la deducción de ciertos gastos en materia de nómina. Quiero recordarles, por ejemplo, que la implementación del soporte de nómina electrónica con su ampliación de plazos durante este año, pues va a ser un requisito adicional para cualquiera de estas alternativas, para cualquiera de estos beneficios que hemos comentado, y que pues de igual manera los aportes al sistema de seguridad social deben seguir haciéndose de manera correcta y practicarse la retención en la fuente cuando haya lugar a la práctica de la misma por el monto de los ingresos del trabajador. Eso para efectos de garantizar que todas estas deducciones y sobrededucciones que hemos comentado, pues sean procedentes en el impuesto sobre la renta. Bueno, creo que esos eran los beneficios que teníamos por comentar hoy. Yo quisiera abrir de pronto un espacio de inquietudes o comentarios aprovechando que nos queda un poco de tiempo de la charla. Y pues le doy la palabra a Gilma para sus efectos. Gracias, Andrés. Perfecto. No, yo los invito a todos, de verdad que aprovechemos este espacio para cualquier duda, pregunta, comentario que quieran hacer. Pueden abrir sus micrófonos. Este espacio es de ustedes, así que estamos muy pendientes en este momento de que no tienen ni que alzar la mano. Con mucho gusto pueden abrir su micrófono sin ningún problema o si prefieren pueden escribirlo por el chat y yo leo la pregunta. Parece que fuiste demasiado claro. Creo que fuimos demasiado claros o muy confusos. Ah, no, 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 eso sí no creo. Fue bastante buena la presentación y muy clara además. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quiere escribirla por chat, abrir su micrófono. De igual manera, pues te voy a compartir la presentación para que si gustas la puedas compartir con las asistentes al finalizar. Perfecto, perfecto. Eso ayuda mucho y también estamos grabando la sesión, así que también les queda, por si acaso tienen algo, les quedó algo
por anotar entre las notas que íbamos anotando, si Sí, les queda alguna yo tengo inquietud. una pregunta, Sí, disculpa, yo claro, tengo una Javier. pregunta. Es que estaban mencionando, muy buenos días a todos, muchas gracias, excelente presentación. Eh, Estuve revisando y mencionabas de que estos beneficios se aplican para los que son obligados al impuesto de renta. En algunos casos, no sé si alcancé a distinguir bien, decías que era para lo del régimen general. Entonces, si estos beneficios aplican, la pregunta es si estos beneficios aplican a las empresas ubicadas en zona franca. Sí, digamos que la norma no establece una exclusión en ese punto, em, y digamos hace referencia solamente a contribuyentes del impuesto sobre la renta. Como tú lo indicas, las empresas de zona franca también son contribuyentes del impuesto a la renta, solo que lo hacen bajo un régimen especial con una tarifa diferente al régimen ordinario, pero de igual manera son contribuyentes del impuesto a la renta. Entonces, en nuestro entender, al no haber sido excluidas y al ser un poco genérica la norma al indicar que aplica para los contribuyentes, entendemos que aplica también para las empresas de zona franca. Incluso tratándose de beneficios de economía naranja y de sector agropecuario, la norma fue mucho más clara y estableció que de igual manera las empresas de zona franca también podían acceder a esos beneficios. Entonces, sí, estos beneficios son aplicables para empresas de zona franca. Ok, muchas gracias. Con gusto. Tengo una pregunta en el chat, Andrés, de Gina Velázquez. Dice, ¿para la deducción es necesario tener alguna certificación de las personas que se deduce? Bueno, digamos que depende de la deducción, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratándose de la deducción del primer empleo, se requiere una certificación del Ministerio de Trabajo que certifique que efectivamente esta persona tiene su primer empleo formal. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo? Pues porque el Ministerio de Trabajo tiene acceso a toda la información de las planillas integradas de seguridad social y allí puede verificar si efectivamente esta persona tiene su primer empleo formal. De cara, digamos que a los beneficios de la ley 2010, perdón, de la ley 1429 del 2010, que habla de personas en situación de discapacidad, que habla también de personas o mujeres mayores de 40 años que no hayan estado contratadas durante los últimos 12 meses. eh, Tratándose pues también de adultos mayores, digamos, ahí depende pues de cada tipo de persona, ¿no? Por ejemplo, tratándose de personas con situación de discapacidad, pues normalmente la certificación pues corresponde a la que es emitida por medicina legal o por su entidad prestadora de servicios de salud. Tratándose de temas de edad, pues evidentemente solo los datos de la persona, su número de cédula y demás, puede saberse su edad. Y digamos que de cara a los adultos mayores, allí pues los requisitos son que estas personas no estén obteniendo una pensión en este momento y hayan cumplido con la edad para pensionarse. Entonces allí se requerirá una certificación del fondo de pensiones si es que la persona estuvo cotizando en algún fondo, ya sea privado o público como Colpensiones, en la cual pues se certifique que esta persona no está recibiendo una pensión o que no ha cumplido los requisitos para pensionarse. De hecho, es una certificación muy sencilla de obtener por parte de estas personas a través de las páginas web de cada una de estas entidades. Entonces, sí, digamos que las certificaciones dependen del tipo de beneficio al que voy a acceder y también del personal que estoy vinculando. Buenos días, Pues, nuevamente, perdón. buenos días. Sí, Carlos. Sí, tengo una consulta sobre lo del descuento tributario de la ley 1429 de 2010. Yo tengo entendido de que hubo un artículo del Estatuto Tributario que derogó algunos descuentos tributarios. Entonces, solamente deja vivos los descuentos tributarios que obedecen a los artículos 115, 254, 255, 256 y 257, 258 raya 1.
Entonces, yo quiero saber si ese descuento tributario de la ley 1429 aún sigue vigente. Sí, pues entendemos que está vigente y que digamos que de hecho se controla a través de la planilla de seguridad social. Pero es un punto que tú resaltas que valdría la pena revisarlo en detalle. Entonces no tengo en este momento el estatuto aquí a la mano, pero tendría que revisarlo en detalle. Hace un rato, cuando estabas presentando, mostraste algo que aparece en el proyecto de reforma tributaria, que es lo del el descuento, un descuento que se va a dar por la contratación de los empleados, de las personas entre 18 y 28 años. Ese no entra, digamos, en contravía con este beneficio que está vigente, que es el de la ley de primer empleo que establece para ese grupo etario. Y en este caso, pues no lo condiciona, pues el proyecto de ley no lo condiciona a que sea el primer empleo. Entonces, ¿cómo entraría ahí a manejarse ese tipo digamos, de conflicto en la aplicación de las dos normas? Sí, digamos, como tú lo mencionas, es por ahora un proyecto de ley, todavía no ha sido aprobado, falta ver qué pasa en el Congreso, puede ser que finalmente no sea concedido o que finalmente pues no aplique. Em, Ahora, digamos que en lo que tiene que ver, no es como tal un descuento en el impuesto sobre la renta. Lo que habla el proyecto de ley de reforma tributaria es de un incentivo al aporte estatal, es decir, el Estado traslada el 25% del salario mínimo legal mensual vigente de los empleos adicionales que se generen para personas entre 18 y 28 años. Es decir, es muy similar al programa de apoyo al empleo formal, es un subsidio del Estado eh, que obviamente no va en contravía con el descuento que ya existe por la ley del primer empleo, porque lo que tenemos allá sí es una deducción del 120% de los aportes a seguridad social y aquí lo que se hace es un aporte estatal o un subsidio del 25% del salario mínimo de sus trabajadores. Entonces, allí digamos que habrá que hacerle un análisis completo al momento de aplicarlo para no tomar un doble beneficio, ¿no? Porque por un lado estoy tomando el beneficio del subsidio y por otro lado me estaría tomando la sobrededucción sobre el total de la nómina. Yo entendería que solo me podría tomar la sobrededucción sobre el 75% de la parte de la nómina que como empleador estoy asumiendo, porque el 25% evidentemente es un subsidio o un incentivo otorgado por el Estado. Entonces, no son contradictorios, de hecho creo que son complementarios el uno del otro, pero habrá que ver, particularmente, normalmente uno entiende que los beneficios no deben tomarse en doble vía, entonces esa digamos que sería la interpretación que yo le haría al momento de aplicarse, pero repito, depende de cómo quede finalmente la, Sí, la reforma tributaria. de Ujú. acuerdo, Andrés, porque es que este beneficio que está en proyecto de ley, pues tiene como una destinación específica, o sea, el subsidio va en el 25%, pero que está destinado al pago de la seguridad social y de parafiscales. Entonces, como está dentro de un mismo grupo etario, tú lo acabas de señalar, son dos tipos de beneficios distintos, pero faltaría ver de pronto la interpretación de que pudieran decir de que estamos frente a una concurrencia de beneficios sobre una misma deducción, sobre todo porque lo señala muy específicamente en ese grupo etario entre 18 y 28 años. Ujú. Sí, de acuerdo. Andrés, tengo una pregunta de Karen López. ¿El beneficio de la economía naranja aplica solo para empresas nuevas o también para empresas de zona franca que ya tienen más de 10 años de operación? Em, no, digamos que la norma traía un requisito relacionado con la entrada en vigencia de la sociedad, es decir, su inicio de actividades que fueran constituidas antes de cierta fecha y desarrollaran esas actividades. No obstante, hay una sentencia reciente de la Corte Constitucional eh, en la cual pues se examinó la exequibilidad de esa restricción, porque recuerden que este beneficio de la economía naranja y del sector agropecuario
fue creado inicialmente en la ley 1943. Esa ley 1943 fue declarada inexequible en su totalidad por parte de la Corte Constitucional. Por ello fue necesario volver a expedir una nueva reforma tributaria que fue la ley 2010 del 2019. Entonces, en términos generales, la ley 2010 reprodujo casi exactamente los mismos beneficios que traía la ley 1943, fue una copia o una réplica de la misma. Pero allí digamos que se condicionaron los periodos de vigencia porque decía que la compañía debería haber sido constituida antes de la entrada en vigencia de la norma eh, e iniciar su actividad antes del 31 de diciembre de 2021. Entonces, digamos, entendemos que si bien la ley al principio trajo como esa restricción, bajo la sentencia de la Corte Constitucional, se podría entender que las empresas que ya venían desarrollando su actividad puedan aplicar a ese beneficio. Pero tendríamos que mirar pues muy en detalle la sentencia. Si me das 2 segundos, aquí yo la busco, que yo la tenía, y te doy el número para que la puedas consultar. No sé si mientras tanto hay alguna otra inquietud. Voy buscando aquí la sentencia. Bueno, creo que no hay más inquietudes. Sí, parece que no. Pero estuvo muy buena la participación. Muchísimas gracias. Excelente, excelente, excelente. Además de que hicimos muy buen uso del tiempo, muy eficiente. Muchísimas gracias, Andrés, por No, con acompañarnos mucho hoy. gusto. Excelente, excelente. Con mucho gusto, Gilma. Déjame ya, yo busco ahorita en el Ujú. transcurso de la mañana la sentencia y te la pongo en el correo para que se la compartas a la persona que nos lo preguntó. Perfecto, excelente. No, y estaremos compartiendo con todos el link de la grabación, que generalmente la subimos en nuestro canal de YouTube de AmCham Cartagena y generalmente después de todas estas presentaciones también mandamos la presentación de Crow para que todos la tengan y la puedan revisar. Muchísimas gracias a todos por su tiempo hoy, por su puntualidad y nos vemos el próximo mes, el mismo día, a la misma hora. Muchas gracias a todos. Feliz jueves. Andrés, de nuevo, fenomenal. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, feliz día para todos. Feliz día.